tengo una desigualdad dada lo siguiente, x más 1 sobre el valor absoluto de x menos 3, ¿ya? Todo esto mayor o igual a x menos 2, ¿ya? En esto de aquí hay una forma larga de resolver y hay una forma corta de resolver, ¿sí? Vamos a utilizar la forma más corta, pero necesita de bastante lógica, necesita bastante una cuestión lógica que usted se vaya dando cuenta y no le pierda el hilo, ¿ya? Cualquier cosa, si no se entiende, me dice. Tenemos esa desigualdad. ¿Qué puedo darme cuenta de esa desigualdad en especial? ¿Qué es lo que veo de raro en eso de... ¿Qué veo de raro ahí que podría darme problemas? La fracción. Ya, primero la fracción y segundo tengo dos valores absolutos. Normalmente yo le había explicado a usted cómo resolver con un valor absoluto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la situación? Hay ciertas propiedades que yo puedo aplicar siempre y cuando conozca. Por ejemplo, hay una propiedad de los valores absolutos que me dice, cuando yo tengo una expresión valor absoluto de A multiplicado por valor absoluto de B, el resultado puede escribirse de la siguiente manera, valor absoluto de A por B, ¿sí? Es igual esa identidad. Bueno, si es una identidad es igual, ¿ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, yo podría pensar lo siguiente. Esto de aquí está dividiendo, puedo pasarle acá multiplicando, ¿ya? Pero ahí había un problema. ¿Se acuerda cuando yo pasaba dividiendo, o lo que estaba dividiendo pasaba multiplicando, ¿ya? Si yo tuviese solo esto, así, ¿ya? Pudiese mandar esto para acá, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Pudiese hacer eso? Supongo que no por la regla, que dice que valor absoluto por valor absoluto es igual a valor absoluto de A por B. Ya, una cosa es ello, ya, lo uno. Lo otro, ¿qué pasa cuando yo paso multiplicando o dividiendo una cantidad negativa? ¿Qué pasaba con la desigualdad? Cambia. Cambia. ¿Esta cantidad es positiva o es negativa? ¿O no se sabe? Negativa. No. ¿Qué tal si yo pongo un 5 aquí? 5 menos 3 se hace 2, es positivo. Pero ¿qué tal si yo pongo un 0? 0 menos 3 se hace negativo. Entonces, dado que no sé el signo de esto, yo no puedo pasar lo que está dividiendo, pasarle acá, multiplicando. Y de hecho, si estuviera de esta forma, abriríamos el único valor absoluto, que sería bastante sencillo, ¿ya? Ahora, estando este valor absoluto aquí, ¿ya? ¿Puedo hacer esto de aquí? Sí, no, ¿por qué? Con lo que acabo de decir. Puedo no escribir de esta manera. Con el valor absoluto, ¿qué signo tiene esta cantidad o esta expresión de aquí? ¿Qué signo tiene esta cantidad de aquí? Positivo. Perfecto, es positivo. Al ser positivo, cuando yo le pase hacia acá, no se altera la desigualdad. Es decir, como es un positivo, yo sé que siempre va a ser positivo, por tanto, la desigualdad no cambia. La desigualdad sigue siendo absolutamente la misma, ¿ya? Entonces, gracias a que el valor absoluto yo conozco que siempre va a ser positivo, puedo pasarle acá multiplicando. ¿Eso qué facilidad me da? Que yo ya no tengo dos valores absolutos, o bueno, acá voy a tener ya solo uno. Es decir, yo puedo expresar esto ¿ya? De la siguiente manera, x más 1, ¿ya? Voy a dar, bueno, si pongamos de aquí, x más 1 mayor o igual a valor absoluto de, y puedo dejar esta multiplicación, x menos 2 que multiplica a x menos 3. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ahora, lo que sí debo considerar o tener en cuenta es la condición de esto de aquí, ¿sí? Entonces, primero la condición de esto es que el valor absoluto, ¿ya? Yo puedo hacer eso debido a que x menos 3, digo, es mayor o igual a 0, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿podrá ser igual a 0 exactamente esto de aquí? ¿Qué pasa si esto se hace 0? ¿Existe la división para 0? No, sería un No. error, profe. Perfecto, nos da una singularidad o la función o la expresión como tal no puede deducirse, ¿ya? Entonces aquí hacemos esto solamente porque x menos 3 es mayor que 0, ¿ya? Pero debemos entonces asegurar que esto no se haga 0, es decir, debemos asegurar que el valor absoluto de x menos 3 sea distinto de 0, ¿ya? Y con esto me va a quedar una condición que luego al final me va o voy a poder interpretar. Si yo despejo de aquí, al abrir el valor absoluto se abriría solamente con x menos 3. Note que el único valor absoluto es cuando esto se hace 0, es decir, x menos 3 distinto de 0, y x entonces digo tiene que ser distinto de 3, ¿ya? Note que esto es ya protocolario porque es evidente que si yo pongo aquí 3, 3 menos 3 se hace 0, no voy a poder hacer esa división, ¿ya? Entonces, partimos desde esto. Si usted ese razonamiento no se olvida, al final logra llegar a la respuesta sin mayor problema, ¿ya? Lo de acá ya se vuelve más sencillo. Voy a darle la vuelta, voy a ponerle el valor absoluto acá y esto para allá, ¿ya? Al darle la vuelta, lo único que me queda es valor absoluto aquí, esto se da la vuelta menor que igual x más 1, ¿ya? Lo único que hice es darle la vuelta a la expresión. Esto acá, el signo se da la vuelta y esto obviamente pasa al otro lado, ¿ya? Y obviamente voy realizando esta operación porque yo tengo que luego tratar de abrir ese valor absoluto, ¿ya?
Entonces, ¿cómo hago esta operación? Simplemente tengo x menos 2 por x menos 3, productos notables, me va a quedar x al cuadrado, se suman los dos, menos 3, menos, ok, menos 2, menos 3, sí, menos 5x, y luego se multiplican menos por menos, más 3 por 2, o 3 por 2, simplemente 6. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Si es que se pierden esto, hágale distributiva paso por paso, no hay lío, ¿ya? Entonces, tengo ya esta expresión. Ahora, ¿cómo habría ese valor absoluto? ¿Se acuerdan las condiciones? Yo decía, cuando yo tengo el valor absoluto de x menor o igual a una cantidad de, ¿ya? Yo podría abrir de dos formas. La una es una forma comprimida y la otra forma es una forma extendida, ¿ya? La forma comprimida me dice x va a ser mayor que la parte negativa y x va a ser menor o igual a la parte positiva, ¿ya? Habíamos visto de esa manera. La otra forma de verlo era que esto se puede abrir en dos expresiones, ¿ya? Decíamos, era esto de aquí solamente que separado, ¿sí? Decíamos x es menor o igual a d y x es mayor o igual a la cantidad negativa, a menos d, ¿ya? Pero dado que están relacionados, se relacionan a través de la palabra y, ¿sí? Entonces digo, es esta de aquí y esta de acá. Deben cumplirse las dos al mismo tiempo. No es que se cumple la una o la otra, no, se cumplen las dos al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, lo que me va a servir es abrirle de esta manera de acá abajo. ¿Cuándo abro de esta manera de acá? Cuando aquí tengo solo un numerito. Ahí es bastante fácil, bastante llevadero. Pero en este caso no es un número, es una expresión. Me conviene abrir de esta manera, ¿ya? Entonces, yo voy a abrir para el caso 1, que ya habíamos planteado ahí, cuando todo el valor absoluto es menor que la cantidad, es decir, cuando x cuadrado menos 5x más 6 es menor o igual a la cantidad, x más 1. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Y aquí yo ya puedo, ok, ya. Y aquí yo ya puedo trabajar con una sola expresión, ¿ya? Lo que está sumando, pasarle al otro lado, restando, ¿ya? Me va a quedar x cuadrado, más x pasa como menos 6x, más 1 pasa como menos 1, me queda más 5, menor o igual a 0, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí? Si usted nota, esta de aquí es una desigualdad cuadrática. Una desigualdad cuadrática se abría o se resolvía desigualando a 0, luego hallando las fronteras igualadas a 0, ¿ya? Entonces yo puedo aquí factorizar x menos, ¿ya? X menos por más, menos. Todo esto menor o igual a 0, ¿ya? Busco dos números que multiplicados me den 5 y sumados me den menos 6, ¿ya? En este caso podría ser, por ejemplo, 5 por 1, ¿ya? Menos por menos se hace más, 5 por 1 se hace 5, menos 5 menos 1 le va a quedar menos 6, ¿ya? Entonces note que hemos logrado factorizar. Una vez que factorizábamos, lo que hacíamos es igualar la expresión hacia 0 o sacar las fronteras igualando a 0. En este caso, igualando las fronteras me queda x menos 5 igual a 0 y x menos 1 también igual a 0, ¿ya? Entonces, teniendo esto de aquí, el rato que yo desarrollo, ok, me quedaría x igual a 5 y aquí x igual a 1, ¿ya? Habíamos dicho que lo que hacemos es establecer esas fronteras, ¿ya? Por ejemplo, poníamos aquí 1 y poníamos acá 5, y veíamos qué pasa con cada uno de los factores en los intervalos, ¿ya? Entonces analizábamos qué pasa con x menos 5, ¿ya? X menos 5, analizábamos qué pasa con x menos 1, ¿ya? Y obviamente después queríamos sacar el signo de toda la expresión, x menos 5 que multiplica x menos 1, ¿ya? Entonces, de x menos 5 habíamos dicho que salió esta frontera, la frontera 5. Algo pasa a la derecha, algo pasa a la izquierda. Si yo doy un valor de prueba, por ejemplo, el 0, que está a este lado, 0 menos 5 se hace negativo. Eso significa que los signos de aquí se hace negativo, y acá se hace negativo, y al otro lado se va a hacer positivo. ¿Estamos claros? De x menos 1, la frontera es 1, ¿ya? Entonces algo va a pasar a la derecha de esta frontera y algo a la izquierda. Pruebo, por ejemplo, el mismo 0. 0 menos 1 se hace negativo, veo que aquí va a quedar negativo, y a la derecha de la frontera, en este caso, va a quedar positivo, ¿ya? Teniendo eso, ya puedo establecer el signo de la operación de esta multiplicación. Menos por menos se hace más, más por menos queda menos, y más por más queda más, ¿sí? Cuando la desigualdad es cuadrática, siempre queda alternado, más, menos, más, ¿sí? Pero para no correr el riesgo de tal vez confundirnos, hay que ir comprobando y ir haciendo, ¿sí? Entonces, a mí me interesa que esta desigualdad sea menor o igual a 0, ¿ya? ¿Cuáles son los menores iguales a 0? Son los negativos, ¿ya? Es decir, que la respuesta va a ser lo que está entre la frontera entre 1 y 5, ¿ya? Entonces, va a ser esta frontera entre 1 y 5, ¿ya? En este caso, las fronteras se incluyen debido a que aquí la desigualdad me dice menor o igual. Cuando me dice igual, incluyo las fronteras y, por tanto, esto es lo que me queda,
¿ya? Entonces, el conjunto solución 1 es esto de aquí. Voy a ponerlo por acá. El conjunto solución 1 es desde el 1 hasta el 5, incluidas ambas fronteras, ¿ya? ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas, hasta ahí? Profe, Dígame. ¿en qué le sirvió el x menos 3 que sacó al lado? Ya, perfecto. Esta es una condición que cuando yo acabe el sistema, tengo que ver que esta tampoco cumple, o sea, que esta no está incluida en la respuesta. ¿Estamos claros? Ya, profe. ¿Y el signo? ¿Por qué cambió? De la inecuación. Ahí ya me perdí. ¿De aquí? Tienen ahí. Ya. Note que aquí la desigualdad está vista de esta forma. El numerito o la expresión, digamos, sin valor absoluto, mayor o igual a esta de acá, ¿ya? Si nos ponemos a analizar tal y como está a esta de aquí, ¿ya? Se hace un poquito complicado el entender cómo abrir el valor absoluto, porque en las reglas que usted conocía de esta manera, decía x menor que la expresión, y la otra regla, en cambio, era x mayor o igual, pongamos aquí, x mayor o igual a la expresión de, ¿ya? Entonces yo conozco estas dos reglas para abrir el valor absoluto, ¿ya? Pero si usted nota acá usted no tiene acomodado de esa manera el valor absoluto. Entonces, ¿qué le hicimos? Esto que está a la derecha, le pasé a la izquierda. Lo que está a la derecha, le pasé, ok. Lo que está a la derecha, le pasé a la izquierda. Lo que está a la izquierda, le pasé a la derecha. Pero como estoy dando la vuelta, el sentido del signo también tiene que dar la vuelta, el sentido de la desigualdad. Entonces era mayor que, se da la vuelta y ahora diría esto es menor que esto de aquí, ¿sí? Si usted le lee al revés a la expresión, ¿cómo le lee? Este valor absoluto es menor que esto de acá. Y eso es lo que estamos escribiendo acá abajo. El valor absoluto es menor que esto de aquí. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, es cierto. Ya. Si tienen alguna duda, me dicen nomás, ¿ya? Entonces, esto de aquí no viene al caso. Voy a borrarle para no confundir en algo, ¿ya? Entonces, ya abrimos el caso 1, ¿no es cierto? Tenemos esto de aquí. Ahora vamos a abrir el caso 2, ¿ya? El caso 2, ¿ya? Recuerde que esto se une caso 1 y caso 2. Tienen que cumplirse los dos al mismo tiempo, ¿ya? El caso 2 me decía x mayores o iguales a la parte negativa, ¿sí? Entonces, tomo lo del valor absoluto, es decir, esto de aquí, x cuadrado menos 5x más 6, mayor o igual a la parte negativa, es decir, a esto, pero cambiado de signo, ¿ya? Si le cambio de signo, ¿cómo va a quedar? Me va a quedar menos x menos 1. ¿Estamos claros? Ahora, simplemente hago el mismo procedimiento, desigualo a 0, porque ya veo que es cuadrática. Me va a quedar x cuadrado menos x pasa más x, se hace menos 4x, menos 1 pasa más 1, se hace más 7, mayor o igual a 0, ¿ya? Entonces, si usted analiza esto de aquí, yo podría tratar de hacer la factorización que estoy haciendo acá, ¿ya? Pero si usted trata de buscar dos números que multiplicados me den 7 y sumados me den 4, no hay esos números, ¿ya? Note que 7 es primo, la única multiplicación que hace 7 es 7 por 1, ¿ya? Y 7 por 1 o 7 más 1, 7 menos 1, no llega a ser menos 4, ¿ya? Entonces, al no poder factorizar, me toca aplicar la fórmula general de ecuaciones de segundo grado. Es decir, yo le trato a esto como una ecuación de segundo grado, x cuadrado menos 4x más 7 igualado a 0, ¿ya? Y trato de resolver eso de ahí, ¿sí? Voy a tratar de resolver en la parte de acá, ¿ya? Voy a llevar esto aquí. La fórmula cuadrática era x1,2 es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y entonces yo puedo plantear, digo, x1,2 es igual a menos b, ¿ya? B vale menos 4. Con este menos se va a hacer, de hecho, más 4. Más menos, ¿ya? Va a quedarme menos 4 al cuadrado, ¿ya? Menos 4, el a que vale 1 y el c que vale 7, ¿sí? Si es que hay algún lío en interpretar cuál es a y cuál es c, me dicen, por favor. Note que es a x cuadrado más bx más c, ¿sí? A acompaña al cuadrático, b acompaña a x y c es el independiente, ¿ya? Todo eso sobre 2a. 2 por 1, ¿ya? De esto, si seguimos desarrollando, x1,2 me queda 4 más menos la raíz cuadrada, ¿ya? Y aquí si ustedes le hacen, tienen menos 4 al cuadrado, que se hace positivo, se hace 16, y tienen 7 por 4, que se hace menos 28. Les queda 16 menos 28, lo cual les va a dar menos 12, ¿sí? Todo esto se va a hacer menos 12. Menos 12, todo esto sobre 2, ¿ya? 7 por 4, 28, 28 menos 16, sí, menos 12, listo. ¿Qué pasa ahí? ¿Puedo resolver eso de ahí? Sí, no, ¿por qué? No, profe, sería un error. No sería un error. Bueno, ya. No sería por lo que el menos 2 está dentro de la Perfecto, raíz. ¿ya? Entonces, lo que va a pasar no es que no puedo resolver como tal, no es que tampoco sea un error, sino que simplemente x1 y x2, ¿ya?
no pertenecen a los números reales, ¿ya? En pocas palabras, no hay una solución real, ¿sí? No hay una solución real. Solución real, ok. No hay una solución real, ¿ya? ¿Qué tipo de soluciones abarco cuando yo tengo la raíz cuadrada de un número negativo? Son números complejos, números imaginarios, ¿ya? Pero en este caso usted está trabajando en funciones de números reales, ¿ya? Entonces, por tanto, veo que esto de aquí no me da ningún intervalo, es decir, no, perdón, no me da ninguna frontera, ¿estamos claros? Entonces, lo que va a pasar es que o todo el conjunto cumple o todo el conjunto no cumple. Y parece que ya habíamos hablado un poco de esto, ¿ya? Cuando sucedía esto de que no tengo fronteras, es como que tengo esta recta de aquí, de menos infinito a más infinito, ¿ya? Y no tengo ninguna frontera, ¿sí? Voy a poner aquí el 0, pero no como frontera, solamente como para orientación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo todo el intervalo, desde menos infinito a más infinito, o cumple esta expresión o no cumple esta expresión, ¿ya? Tomemos un valor de prueba, pongamos el 0. Si yo pongo 0, se hace 0 al cuadrado, 0, 4 por 0 se hace 0, y ok, aquí no, más de acá arriba, stand-by, en la desigualdad, ¿ya? Pongo 0, se hace 0, y me queda 7. 7 es mayor que 0, ¿falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que todo el intervalo de menos infinito a más infinito sí cumple. ¿Estamos claros? Es decir, cumple todo el intervalo. Entonces, yo ya puedo escribir que el conjunto solución 2 es desde menos infinito hasta más infinito. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. ¿Ya? Hay casos que, por ejemplo, podría no cumplir. Que pongamos aquí el 0 y me quede menos 7, por ejemplo. Menos 7 mayor que 0 no es mayor que 0, por tanto, no cumpliría el intervalo. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo el conjunto de solución 1, tengo el conjunto de solución 2, tengo acá esta otra condición, no se olvide de esto, ¿ya? Porque ya acabé de abrir los dos casos. Y luego, ¿cómo tenía que relacionar esto? ¿A través de qué? ¿De qué operación? ¿Una unión o una intersección? Una unión. Es la palabra, recuerde que es la palabra y, ¿ya? ¿Y con qué relacionaba? ¿Unión o intersección? Intersección. ¿Estamos claros? Tiene que ser la intersección. Entonces, yo voy a sacar aquí el conjunto solución, ¿ya? Y el conjunto solución voy a hacer la intersección gráficamente, aunque usted ya podría hacerla mentalmente, ¿ya? Usted tiene aquí el eje, ¿ya? Tiene el conjunto de solución 1. El conjunto de solución 1 son todos los números de menos infinito hasta más infinito. ¿Estamos claros? ¿Ya? Ese es el conjunto de solución 1. Y el conjunto de solución 2, en cambio, era de 1 a 5. Entonces vamos a poner de 1, pongamos que el 1 está por aquí, ¿ya? De 1 hasta 5. El 1 se incluía y el 5 también se incluía, ¿ya? Entonces, si yo hago la intersección, tengo que cumple ya todo eso, ¿sí? Entonces, vea que al interseccionarlo de negro, este conjunto con este conjunto de acá, lo que va a quedar es únicamente el mismo conjunto de lo de acá, de 1 a 5, ¿ya? Pero, ¿qué condición adicional yo tenía cuando fui relacionando el planteamiento? Que X no podía valer ¿cuánto? 3, ¿ya? Entonces, pregunto, ¿el 3 está en este intervalo que ya es mi solución? ¿Sí o no? No, se excluiría, profe. Perfecto, o sea, está contenido aquí, por el momento yo le estoy incluyendo, pero acá la matemática me dice aquí, usted no puede poner 3 porque no va a poder hacer la división para 0. Entonces, señalo aquí el 3, ¿ya? Que tenía como condición arriba, y excluyo, abierto en 3. ¿Se entendió más o menos? ¿Ya? Y ahí usted ya puede escribir su intervalo de solución. Por ejemplo, digo, el conjunto solución va a ser desde 1 hasta el 3, ¿ok? Incluido el 1, abierto en 3, unión, luego desde 3 hasta 5, abierto en 3 y cerrado en 5. Y esta sería su solución. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Sí, profe, de mi parte sí. Pasemos a otro, ¿les parece? Sí, profe. Ya.